Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas noches. Vamos a tener una meditación en la palabra del Señor en esta reunión virtual, pero como siempre me gusta decir una reunión espiritual, una reunión en la que la palabra de Dios es el eje principal y después las oraciones en base a la voluntad del Señor. No corren buenos tiempos personalmente para la Iglesia ni para el mundo. Pero nosotros sabemos que por encima de todas las cosas está el poder de Dios. Mirad, hace unos años un geólogo, el geólogo concretamente llamado Alfred Wegener, formuló una teoría, la teoría de Pangea. Pangea es que originalmente la Tierra, lo que está formado en la Tierra, era un solo continente y se llama Pangea, una palabra que viene del griego que es toda tierra, toda la Tierra junta. Y que a lo largo de los años se ha ido evolucionando y se ha extendido. Y fijaros como la parte de Sudamérica, donde está Brasil, todo este pico que sobresale, parece que encajaría con el hueco de África en el Golfo de Guinea. Si miráis un mapa, parece que si eso lo encaja, pues más o menos cuadra. Después también hubo leyendas de que había existido la Atlántida, pero que un día se hundió y solamente quedaron algunas islas. Hay quienes creen que también hubo civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Muchos especulan sobre la tecnología que había en Egipto, en la antigua Babilonia, y civilizaciones que eran avanzadas, muchísimo más avanzadas que nosotros en comparación con su tiempo. Pero también la Biblia nos habla que hubo un diluvio universal que acabó con la raza humana, excepto con Noé y su familia, pero que todo lo que hubo antes del diluvio, de todo aquello no quedó nada. Después del diluvio, vemos una cosa en la Biblia muy importante, que Dios limitó el número de años de la vida del hombre, que antes del diluvio eran una cifra altísima, y ahora se limita a unos 120 años, que parecen muchos años, pero más o menos ahí el Señor fija el límite, y hay algunas personas longevas que llegan a esa edad. Casos rarísimos, pero Dios puso ya ahí un límite para que ya no viviera una persona 300, 400 o 500 años como en tiempos de los primeros pobladores de la tierra. Después del diluvio, como digo, Dios limitó ese número de años. Dicen que el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón, los expertos. Otros dicen que no. Pero lo que sí es verdad es que es un libro que encierra sabiduría, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque si lo lees así superficialmente parece que se contradice, pero si lo lees bajo el prisma de la palabra de Dios, te das cuenta que todo lo que dice el libro tiene que estar supeditado a la palabra, si no todo es vanidad. Todo es vanidad de vanidades, y así es como empieza el libro. Era un hombre que dijo una frase muy importante: no hay nada nuevo bajo el sol. Y esto es una palabra o una frase que habría que escribirla. No hay nada nuevo bajo el sol. Dijo bajo el sol, que no lo dice ahí de forma poética, ¿no? Ahí lo dice bajo el sol, lo que conocemos. Por arriba del sol sí que hay otras cosas, nuevas para nosotros. Nuevas para nosotros. Pero Salomón dice esta frase. Vamos a leer en el libro del Eclesiastés, el capítulo 1, en el capítulo 1 del libro del Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 9. Vamos a mirar el libro de Eclesiastés, que nadie duda que es un libro de sabiduría. Es un libro de sabiduría, y el que lo estudia se da cuenta de muchas cosas que el Señor revela a través de su escritor, fuera Salomón, fuera otra persona, pero es un libro que está impregnado de sabiduría. Como digo, Eclesiastés 1, versículo 9. Y nos vamos al principio de este libro, cuando dice: ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada nuevo debajo del sol. Esta declaración, que la hace pues con toda seguridad el rey Salomón, que ya había tenido una dilatada experiencia en su vida, pues nos da una pregunta: ¿qué es lo que fue? Pues lo mismo que será. Es decir, todo consiste en una repetición de hechos. En una repetición de hechos, y nos habla de cosas
como hacen versículos anteriores, vamos a ir del 3, el versículo Eclesiastés 1, del 3 al 11. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esta palabra la oímos muchas veces en los entierros, los funerales. ¿Para qué tanta lucha? Y luego mira, no se puede llevar nada. ¿Qué provecho tiene el hombre todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando y de continuo, y a su giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? En el versículo que leíamos antes, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que pueda decirse, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que pereció, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que están después. Ni habrá memoria. Voy a leer este versículo nuevo porque parece que no lo he terminado de leer bien. No hay memoria de lo que precedió, es decir, de lo pasado, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. ¿Veis esa rueda, esa sucesión? ¿Qué nos está diciendo aquí el escritor del libro? Fijaros, dice que el ojo no se sacia de ver. Yo recuerdo cuando mis padres fueron por primera vez a Alemania, pues fueron un viaje en autobús, 3 días en autobús. Y vieron tantas cosas en el extranjero que mi madre decía, me dolían los ojos de ver cosas. De una expresión, porque la palabra aquí dice que el ojo no se cansa de ver siempre. Siempre te gusta ver cosas, siempre. El oído siempre tiene cosas que oír, siempre. Y parece que el libro del Eclesiastés, que ha sido atribuido a Salomón, se nos presenta la visión del hombre respecto de lo que es el mundo. Es una filosofía, una cosmovisión. Generaciones vienen, generaciones van. Y todo como una repetición constante de la misma cosa. Es decir, como el hámster que se mete en la rueda y va dando vueltas. Y algunos me podrán decir, pero ¿qué provecho sacamos nosotros de este libro? ¿Qué cosas tenemos que aprender de aquí? Pues, en la opinión de Salomón, que ya creía que había experimentado todo, al final se queda vacío. El hombre más rico del mundo, que tuvo más mujeres y que fue más sabio de las personas que existían en su época. El que se cansó de los placeres y ya hasta la sabiduría le fatigaba y el conocimiento. Y al final dice, todo es vanidad. No hay nada que valga la pena, no hay nada nuevo debajo del sol. Estamos hablando de una persona que con toda seguridad fue el que escribió el libro de Proverbios, que es un compendio de consejos prácticos. Pero luego al final del libro, cuando termina este libro, dice, todo lo del hombre es guardar los mandamientos y temer a Jehová. Pero ¿y después qué? Vámonos a contestar, a ver qué quiere esta pregunta. A ver qué podemos nosotros extraer de esta pregunta. En Santiago capítulo 3, 13 nos dice, porque estamos hablando de sabiduría. En Santiago 3, 13 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué es lo que queremos nosotros aprovechar de esta lectura de la Biblia? Pues muchas personas piensan, como Salomón, que la historia se repite y siempre cometemos los mismos errores. Y siempre estamos cayendo, tropezando, como se suele decir, tropezando en la misma piedra. El pueblo de Israel tuvo grandes triunfos,
pero también grandes derrotas. Tuvo épocas buenas, pero también tuvo épocas en las que lo pasaron muy mal. Y parece que todo es una sucesión de una rueda que se repite. Ahora oímos mucho decir a los niños, me aburro. A mí esta frase no me gusta. Yo no, de chico no he dicho nunca esa frase porque de chicos no nos aburríamos. Con cualquier cosa te entretenía, con cualquier cosa jugaba. Pero ahora se oye mucho eso de me aburro, porque están observando ya desde pequeños que hay una repetición en las cosas que nada llega a saciar del todo. Recuerdo una persona que se compró una cámara de vídeo de las primeras que vinieron a esta zona y al principio no paraba con la cámara y grababa todo lo que hubiera que grabar. Una cámara que no era de la calidad que hay ahora, por supuesto, pero llegó un momento que se hastió y dijo, de todo te cansa, de todo te cansa. Y siempre me he acordado yo de estas cosas, ¿no? De que todo va pasando, todo va cambiando. Y los niños le das un juguete nuevo y le hace mucha ilusión, pero al rato ya está el juguete por allí. Dice que es lo mismo que se ha hecho, es lo mismo que se hará. Como si dijera que lo que está en el futuro, que lo que está por venir no es nada nuevo, que vamos a ver lo mismo, que vamos a ver a lo mejor otra guerra, otro periodo de paz, otro periodo de dictadura, otro periodo de democracia, que todo va a irse repitiendo. Parece que el pesimismo es el que predomina sobre todo esto que estamos diciendo. El que piensa que en el futuro va a haber cosas nuevas, pues nos dice aquí el escritor que todo lo que verá, nada es nuevo. Alguien me podría decir ahora, bueno, y las tecnologías y todo esto no lo tenían los antiguos. Pero ¿sabéis lo que dice el Señor en Isaías? Lo vamos a leer ahora después, pero antes aclarar esta pregunta. ¿Y la tecnología? ¿Y dónde está? Pues de alguna forma que nosotros no entendemos, ni hay vestigios históricos, también había alta tecnología en las civilizaciones antiguas. Y quiero decir una cosa que escuché el otro día de un predicador, cuando decía que muchas veces enfrentamos la ciencia con la Biblia. Y no tiene por qué enfrentarse la ciencia y la Biblia, cada cual habla de su tema. Y me decía un ejemplo, un beso. ¿Cómo describe la ciencia lo que es un beso? Bueno, pues la ciencia define lo que es un beso como el beso, un beso de enamorados, como algo que acciona unos músculos en la faz, que acciona pues una salivación, que hay un intercambio de microbios y todas estas cosas, lo que dice la ciencia. Y ya no pasa de ahí. Pero ¿qué es lo que dice, por ejemplo, pues en la emoción? ¿Qué es lo que dice el espíritu? Porque en ese beso hay unas sensaciones que difícilmente se pueden describir, que hay una emoción, que hay un algo que la ciencia ya no llega. Pues eso es lo que pasa también con la palabra. La palabra va dirigida a donde va dirigida, que es al espíritu y al alma de la persona. La ciencia, pues que investigue sus cosas y no hay por qué enfrentarlo, sino simplemente pensar que cada materia puede ir por un camino diferente, pero sí es cierto que nosotros creemos que la Biblia es inerrante, que no se equivoca. En lo que dice, no se equivoca. No tratará de otros temas, pero en lo que dice no se equivoca. Y ahora dice aquí, fijaros lo que dice en Corintios. Dice, para los que están en Cristo, nos dice de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, para los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Se contradice esto con Salomón? En algún modo sí, porque dice para los que están en Cristo, para los otros no. Así que si estás en Cristo, para ti se abre delante un mundo nuevo, un mundo de cosas que antes no habías experimentado. Y dice en el libro de Isaías, capítulo 65, en el versículo 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
De lo primero ya no hay memoria. No como dice Salomón, que los que vienen, los que van a vivir en el futuro verán cosas que son las mismas que han visto en el pasado, para la persona que está sin Dios y sin esperanza. El Apocalipsis 21:10, nos vamos al último libro de la Biblia, y en Apocalipsis 21:10 nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Sí, dice, y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Esto era nuevo. Y su fulgor, dice que, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esto era nuevo. Esto el ser humano, el apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, tiene que usar estas metáforas para que entendamos algo, para que vislumbremos algo, porque no podría buscar palabras para describir esto, y tuvo que compararlas con cosas, una piedra preciosísima, que da esos destellos, ese brillo especial que tiene el diamante, que es por lo que se distingue mayormente de otras piedras preciosas. Pero dice Salomón, nada hay nuevo bajo el sol. Entonces, ¿cómo casamos esto? Salomón trató al final de su vida entender y explicar el propósito de la vida, y se dio cuenta que todo lo que creía que era importante al final no significaba nada. Y él creyó que era importante la riqueza, creyó que era importante el poder, la sabiduría, pero al final de su vida se da cuenta que todo esto no tenía importancia. Nosotros a veces nos cuesta pensar que las cosas que tenemos, que las cosas que hacemos no tienen importancia. Pensamos que tienen mucha importancia. Cualquier cosa que hagamos, nosotros le concedemos mucha importancia. Dos males ha hecho el hombre, dice el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dos males ha hecho el hombre. Me ha dejado a mí y se ha construido cisternas rotas que no contienen el agua. Dos males tiene el hombre. Me ha dejado a mí y se ha buscado otros sustitutos. Dice la palabra del Señor que el que bebe de su agua nunca volverá a tener sed. Que el que bebe de otra agua después va a tener que seguir bebiendo, pero el que bebe del agua de la vida, que es el Señor Jesús, no va a tener sed jamás, porque es una palabra que sacia, no es una palabra que aburre, no es una palabra monótona, es una palabra de vida, una palabra que sacia. Puestos los ojos en Jesús. Y el salmista decía, ¿de dónde viene mi socorro? Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la vida. Vamos a leer una cita también en Colosenses capítulo 3, el 2 y el 4. Colosenses capítulo 3, versículos 2 al 4. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Salomón, en su reflexión, olvida algunas cosas. Hasta entonces, no se había constatado en la palabra de Dios la resurrección de nadie. Y Jesús resucitó a Lázaro. Luego después murió de nuevo. Pero Jesús resucitó y vive. Y esto era nuevo. Esto era nuevo. Esto era totalmente nuevo, y ahí es donde vamos a centrar nuestra atención y nuestro enfoque. Hermanos, hermanas, nosotros sí podemos decir hoy a Salomón, decir, mira, sí hay algo nuevo bajo el sol. Hay algo nuevo bajo el sol, y es una auténtica novedad y buena noticia, que es que Jesucristo se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros. Y es el único
que puede cambiar. Como dice el corito, cambió nuestro lamento en baile. Y nuestra visión limitada de las cosas, nuestra visión monótona y aburrida y rutinaria, la convierte en algo sensacional. María era una joven judía, una joven doncella desposada con José, y pensaba que la única manera de ser madre iba a ser cuando ella se uniera a su marido, como era de esperar, como era lo que normalmente sucedía. Pero José también pensaba lo mismo. ¿Pero qué pasó? Algo nuevo sucedió. Vino el ángel y se apareció a María y dijo: bendita eres, porque tú concebirás un hijo del Espíritu de Dios. Y María dijo: ¿cómo es esto? No lo entiendo. María le dijo a José que estaba embarazada y José le preguntó: ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Imaginaros la reacción de José. Era algo nuevo, algo diferente. Hermanos, voy a ir terminando. Si creemos en el Señor, si realmente Él completa toda nuestra dimensión vital, nos movemos a otro nivel. Hermanos, nos movemos en otra esfera. Para nosotros hay miles de cosas nuevas que hemos de ver. Y estamos descubriendo cada día misericordias nuevas del Señor. Y estamos descubriendo que en las pruebas y en las dificultades el Señor está ahí. Para la gente que no tiene al Señor, esto es rutina, esto es repetición de lo mismo una y otra vez. Pero los que estamos en el Espíritu, todavía vemos cosas por fe que otros no ven, que otros no entienden. Y el que está en Cristo no está limitado a lo que tiene o a lo que no tiene, ni a lo que siente, ni a lo que no siente, ni a las circunstancias de su vida, ni a las condiciones del sitio donde vive, sino que cree en el Señor, y el Señor es una bendición en todos los aspectos de la vida. Por eso, hermanos, nosotros decimos: sí hay nuevo bajo el sol. Está la salvación a través de la fe por gracia. Está el arrepentimiento para aquellas personas que se acercan a Jesús. Está cada día una oportunidad nueva de agradar al Señor, que es el propósito del creyente. Cada día tenemos lugar para hacer cosas buenas por nuestros hermanos, cosas que a lo mejor no hemos hecho antes. Así que ese pesimismo que observaba y que experimentaba Salomón al final de su vida, cuando se da cuenta que fuera del Señor no existe nada, nosotros nos damos cuenta que el Señor ha creado todo un universo para que lo vayamos descubriendo poco a poco, que nos da su palabra, que es una maravilla, para que la vayamos estudiando y la vayamos entendiendo en la medida de nuestras posibilidades. Así que para los creyentes hay muchas cosas nuevas que todavía tenemos que experimentar. Le pedimos al Señor que nos ayude en todo momento, que experimentemos cada día su misericordia, que dice que son nuevas cada día. Dios me libre de yo contradecir a Salomón, pero creo que aquí estaba escribiendo en un estado de ánimo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, pero que nos refleja lo que es la vida si no se tiene a Dios en el corazón, si no se tiene a la persona de su Hijo Jesús en el corazón de cada uno de los creyentes. Que el Señor nos bendiga en esta noche.